¿Cómo estás, Milton? ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto verte. El gusto es para mí también poder compartir contigo. Lista ya para empezar, así que contarles también quiénes estarán en breve con nosotros. Napoleón Santamaría, experto tributario. Con él vamos a continuar este análisis de la propuesta de reforma enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Ayer buscaron retomar el juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo se preparan además para tramitar la propuesta presidencial de ley tributaria? Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, estará con nosotros hoy. Aquí empezamos. Bueno, y el presidente de la República, Daniel Noboa, cambió la cúpula militar, lo hizo a través del decreto ejecutivo 36. Nombró al general Jaime Vela como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y a propósito, hoy a las 10 de la mañana en el Palacio de Carondelet se llevará a cabo la ceremonia de posesión del nuevo alto mando. A través de un decreto ejecutivo emitido este miércoles, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer quiénes forman parte de la nueva cúpula militar. El mandatario eligió la segunda terna enviada por el ministro de Defensa y designó a Jaime Vela Erazo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien reemplaza a Nelson Proaño Rodríguez. También designó a Edwin Adati Albuja como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, quien reemplaza a Gustavo Acosta. Asimismo, el general Miguel Córdoba Cheap es el nuevo comandante de la Fuerza Naval en reemplazo del vicealmirante John Merlo. Y por último, Noboa se decidió por el general Celiano Damián Ceballos como el nuevo comandante de la Fuerza Aérea, quien reemplaza a Gabriel Marcelo García. En una de sus pocas intervenciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo fue claro en mencionar que las Fuerzas Armadas tendrán mayor protagonismo en esta gestión para combatir al crimen organizado y que para ello habrían cambios en la institución que después de poco tiempo de ser posesionado lo cumplió. El país pide paz y tenemos una sola causa: salvar al Ecuador y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo: la delincuencia. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el presidente Daniel Noboa mantuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno. Se trata del primer encuentro desde que el presidente asumió el mando. Aunque no hubo detalles de la reunión, se conoció que el mandatario ratificó el compromiso de trabajar en conjunto con el municipio capitalino y sus ciudadanos. Tras este encuentro, las dos autoridades caminaron a la estación San Francisco del Metro de Quito para que el mandatario cree su cuenta Quito se mueve, la vincule con su cédula de identidad, obtenga su tarjeta Ciudad y realice un recorrido junto con Muñoz, el presidente de la Asamblea, Henry Crofle, y otras autoridades. Deuda de 296 millones de dólares ahora mismo del gobierno central hacia el municipio. Ya tendremos después de unos días al menos una reunión específicamente con el Ministro de Economía y Finanzas. La verdad sorprendido, increíble la estación, increíble el viaje en el metro. Creo que va a ser algo fundamental para el desarrollo del país. El alcalde ha planteado la opción de expandir el metro con multilaterales, aprovechando el costo de oportunidad de las dovelas y de la microtuneladora que está acá, ¿no? El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará hoy a Guayaquil para mantener reuniones de trabajo este jueves y también el día de mañana, 1 de diciembre. Las primeras actividades serán de coordinación con autoridades locales para atender de primera mano las principales necesidades de la ciudadanía, dijo la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. A propósito, el presidente Noboa escogió a Eduardo Peña para presidir el Consejo Directivo del IES en reemplazo de Alfredo Ortega. 27. La vicepresidenta Verónica Abad se reunió ya con la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, a quien hizo 3 pedidos para su desplazamiento a Israel como embajadora. Dio respuestas sobre su traslado a 4 ministerios: Cancillería, Defensa, Interior y Trabajo. Dijo que para cumplir con tan importante misión en Tel Aviv necesitaría un equipo de trabajo y contar también con seguridad. Al final de la cita, la vicepresidenta
informó que ambas funcionarias acordaron trazar una hoja de ruta para ejecutar la misión encomendada. El proceso para la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO inició con la recopilación de la información solicitada por el primer mandatario. De acuerdo al presidente del directorio, su extinción también requerirá reformas legales. El mes otorgado por el presidente Daniel Noboa para que a través de un estudio y análisis se determine el procedimiento para la extinción y liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, empezó a correr y desde esta entidad ya se trabaja para consolidar esta información. De acuerdo al presidente del directorio, Jorge Benavides, este proceso de liquidación no será tan complejo tomando en cuenta su carácter técnico. Tiene una estructura pequeña, tiene 55 funcionarios, algunos de régimen de ley orgánica de empresas públicas, otros del Código del Trabajo, son muy poquitos los del Código del Trabajo, alrededor de 5 o 6, y tiene un presupuesto de no superior a 2.450.000. EMCO fue creada en 2015 durante el gobierno de Rafael Correa. Su función es controlar, articular y coordinar las políticas y acciones de las instituciones del Estado. El presidente del directorio de EMCO también es quien preside los directorios de estas empresas públicas y puede postular a través de una terna a sus gerentes, por lo que esta decisión podría derivar en reformas legales. Variaciones de cómo puede ser el procedimiento supondría que una vez que se liquide EMCO como empresa pública, se podría caminar hacia una reforma a la ley orgánica de empresas públicas que pudiese eliminar la figura del presidente del directorio de EMCO. Y luego, quien presida cada empresa pública sea el gerente, el ministro de Estado del área correspondiente. Entre las 12 empresas públicas que coordina EMCO, 7 son del sector estratégico, entre ellas Petroecuador, Flopec, CENEL, ENAMI y CELEC. 5 de estas 7 actualmente están presididas por gerentes subrogantes. Con 130 asambleístas presentes en la sala, la Asamblea Nacional reinstaló la sesión 872 suspendida el 16 de mayo pasado respecto al juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso, acusado de peculado, donde los interpelantes eran Viviana Veloz y Esteban Torres. Previa a la instalación de la sesión, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que no hay lugar al pedido realizado por el expresidente de la Corte Constitucional de que se revise si el presidente de la Asamblea Nacional incumplió el dictamen al convocar al Pleno a continuar con este juicio. El juez nacional Luis Rivera determinó que la Asamblea Nacional debe autorizar el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass. Y para la Fiscalía esta es solo una manera más de buscar dilatar la formulación de cargos. La audiencia en la que se formulará cargos al exvicepresidente Jorge Glass y 2 personas más dentro del conocido caso Reconstrucción de Manabí se pausó este miércoles en su tercer intento de instalar la diligencia. El juez nacional Luis Rivera atendió la solicitud de la defensa del exfuncionario y determinó que la Asamblea Nacional deberá autorizar, si se puede o no, procesar a Glass, tomando en cuenta el fuero de corte del que gozaba cuando se dieron los hechos. Para que dentro de un plazo razonable se actúe acorde a una de sus atribuciones. La Constitución de la República expresamente dice que es facultad de la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente con el voto de las 2/3 partes. Durante la audiencia en la que se debatió esta solicitud, la defensa del exvicepresidente alegó que la ley no especifica si el fuero de corte únicamente se tiene cuando se está en funciones, a lo que el fiscal general subrogante Wilson Toainga aclaró que en casos similares la Asamblea declaró improcedente la consulta. Los funcionarios que dejaron de ejercer la presidencia o vicepresidencia de la República no necesitan la autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal. A través de un comunicado, la Fiscalía ha expresado que esta es una resolución innecesaria y dilatoria, pues Glass ya no es funcionario público y ha sido sentenciado en 2 causas. No obstante, la formulación de cargos en contra del exvicepresidente Glass y 2 personas más por ocupar los fondos que estaban destinados a la reconstrucción luego del terremoto de abril de 2016 en obras no emergentes deberá esperar. 22, hacemos la primera pausa, Liz. Enseguida regresamos con más.
Estamos de regreso con más información. Gremios de abogados del país piden suspender indefinidamente el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto tras haber detectado varias irregularidades que incluso están en conocimiento de la Misión Internacional de Observadores. Son varias las irregularidades detectadas en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Solo desde la Federación Nacional de Abogados se han detectado al menos 10 y son parte de los argumentos para solicitar la intervención de la justicia y una medida cautelar que detenga un concurso altamente cuestionado. Paulo Caña, quien también preside el Colegio de Abogados de Pichincha, pone algunos de los ejemplos. Una de las postulantes, que es jueza de la Corte Provincial de la SUAY, por no presentar la documentación dentro del tiempo, ha sido calificada con 0. A pesar de ello, a otro postulante que también tenía el mismo problema, a él sí se lo calificó. Se suman también las llamadas pruebas de confianza. Debieron ser únicas y excluyentes, pero por decisión del Consejo de la Judicatura, algunos de los postulantes las repitieron. Y este es un tema no menor que ha sido interpretado como una irregularidad más en el proceso. ¿Se quiere meter el mano a justicia? Pues sí. Está clarísimo con todas estas irregularidades que hay. Hace pocos días, la Misión Internacional de Observadores de este concurso también se refirió a algunas irregularidades, sugiriendo, al igual que los abogados del país, que se suspenda o, en su defecto, regresar el concurso a una etapa inicial. Retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera a fin de solucionar y garantizar esos objetivos de transparencia. Pero en lo más reciente, se ha conocido las preguntas para la prueba de oposición que será tomada este jueves. Y aquí un nuevo problema. Varios juristas han detectado que las preguntas elaboradas por el comité de expertos no tienen la complejidad suficiente que merece un concurso para jueces de la más alta corte. El comité de expertos, que de expertos no tienen nada, sino más bien están sentados al tema político. Preguntas muy básicas para derecho. Mínima complejidad. De mínima complejidad, entonces por lo menos se necesita un conocimiento básico y no con este banco de preguntas que ha elaborado el comité de expertos. Aún así, el Consejo de la Judicatura ha cerrado los ojos frente a todos los sectores que denuncian las irregularidades del concurso. Tres personas murieron, entre ellas un policía, en medio de una balacera ocurrida en los exteriores del Hospital Básico de Naranjal, en el Guayas. Esto ocurrió debido a que un líder de la banda Los Lobos había sido trasladado a esa casa de salud tras recibir varios disparos. Momentos de terror vivieron médicos, enfermeras y demás trabajadores del Hospital Básico de Naranjal al darse una balacera entre bandas narcodelictivas. Todo inició porque a pocos pasos del Parque Virgen de Chilla descargaron varios disparos contra un líder de la banda de Los Lobos. Al trasladarlo a la casa de salud, los sicarios querían asegurarse de su muerte, pero fue ahí donde se dio el enfrentamiento. Al llegar personal uniformado de la Policía Nacional para controlar la situación, el cabo de policía Juan Carlos Arias Merchán también recibe disparos e instantáneamente murió. Uno de sus compañeros, al verlo caído, pidió ayuda. ¡Body! Tengo aquí disparos, tengo un PJ caído. No tengo capacidad de reacción, hay que sacarle a este delincuente de aquí del sector. Se conoce que al momento están activadas las unidades preventivas investigativas y de inteligencia, pues en las inmediaciones del hospital ciudadanos buscaron resguardo en sus viviendas y locales comerciales por una serie de detonaciones perpetradas por antisociales. Por ahora se desconocen las identidades de los civiles abatidos, aunque en sus extremidades tienen tatuajes de una banda de delincuencia organizada. Pasadas las 22 horas, personal de los grupos élite de la policía se movilizaron al hospital de Naranjal para poner orden y dar un ambiente de aparente calma. En Zaruma, provincia de El Oro, a través de varios operativos que se realizaron desde el 22 de noviembre entre miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se decomisaron explosivos fulminantes, herramientas para cavar y galones de gasolina. Más material explosivo fue encontrado dentro de las minas bajo el casco de exclusión minera de la ciudad. Ninguna persona fue detenida, sin embargo, los uniformados aseguraron que seguirán investigando sobre la minería ilegal que afecta a este sector. Más de $1.000 millones en pérdidas deja este mes de apagones. Ecuador aún no cuenta con un plan que solucione la crisis energética y la única contratación de 465 megavatios que tenía el país se cayó.
que no habrá apagones. Este ha sido un problema puntual. A inicios de octubre, el exministro de Energía, Fernando Santos, tranquilizaba al país asegurando que no iba a haber apagones a causa del estiaje que aún enfrenta Ecuador. Pero a mediados de octubre la realidad era otra. Comercios completamente a oscuras, volviendo nuevamente a la facturación en físico, porque no había energía para realizar una factura electrónica. Las pérdidas económicas durante este mes de apagones ya ascienden a $1.000 millones, una cifra similar a los efectos perjudiciales que dejaron las paralizaciones nacionales de junio del 2022, que fueron de más de $1.100 millones. A esto se le suma que el precio del kilovatio hora que Ecuador aún le sigue comprando a Colombia llegó a tener un valor de 60 centavos, cuando a inicios de septiembre tenía un precio de 20 centavos. Durante estos 3 meses de compra de energía, Colombia Ecuador ha gastado más de $250 millones, gasto realizado en medio de una crisis económica. Y a esto se le añade que el pasado 25 de noviembre, CNEL anunció que sus recursos se agotaron, poniendo así en riesgo la compra de energía al país cafetero. El 30% de energía que requiere el país se la adquiere de Colombia. El 57% de energía la proveen las hidroeléctricas y el 11% restante proviene de las termoeléctricas. Y Ecuador, al únicamente depender de Colombia y no contar con un plan alternativo, pone en riesgo aquel 30% de energía requerido. Es decir, si ya no se le puede comprar electricidad al país vecino, los apagones aumentarían su duración y podrían seguir hasta el 2024. Si bien es cierto, el gobierno de Lasso declaró en emergencia el sector eléctrico el pasado 16 de octubre, para así acelerar procesos de contratación de energía, como la compra de 465 megavatios, proceso que estaba a cargo de la empresa eléctrica de Quito, pero que se cayó por falta de autorizaciones ambientales, portuarias y aduaneras, que se pretendían realizar en un tiempo récord. Mientras tanto, la nueva ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, aseguró este miércoles en una entrevista radial que aún no hay fecha para el fin de los apagones en Ecuador, acotando que recibió un sector eléctrico en terapia intensiva.